un listado de las autoridades indígenas que se estarían enriqueciendo con los dineros de los indígenas wayú, anunció que presentará un medio de comunicación nacional con la ayuda de varias entidades públicas, entre ellas el Departamento de La Guajira, a la que han citado como fuente. La investigación la desarrolla la W Radio y en ella se revelarían los nombres de quienes han tomado como suyos los recursos de los resguardos indígenas, del Sistema General de Participación y otros dineros que llegan a las comunidades de la Media y la Alta Guajira, según el informe que ha reportado la W Radio en las últimas horas. Efectivamente, en su página web, la W Radio anunció así la publicación de esta investigación. Desde hace semanas y luego del viaje de la W a La Guajira, con ayuda de varias fuentes en el departamento, se está armando un listado de los líderes wayú que se habrían enriquecido gracias al dinero que se les entrega anualmente por parte de la nación a estas comunidades. Según ha podido establecer la W Radio a través de la Oficina de Etnias del Ministerio del Interior, el gobierno gira los dineros a las asociaciones indígenas que se han registrado a través de un representante legal, quien presenta un censo de los indígenas que componen cada comunidad. Lo que ha identificado la W es que habría dos modalidades para robarse la plata. Por un lado, los indígenas pedirían recursos al gobierno para solventar alguna necesidad de la comunidad a través de los censos, situación que ilustra perfectamente el robo que se habría dado en Manaure, que está siendo investigado y que tiene que ver con 5.000 millones de pesos que se robaron en un repoblamiento caprino que nunca se dio. Otro método sería que en la asamblea indígena dicen, abro comillas, tenemos déficit presupuestal de salud y educación, cierro comillas, y los indígenas aportan los recursos que les fueron entregados por la nación al gobierno local. Por esa vía se estarían perdiendo los dineros, pues ingresan a las arcas del municipio, pero nunca se ejecutan las obras. Hay que anotar que la W, según ha publicado en su página web, ya ha identificado algunos casos particulares que se mencionarán, pero sin identificar a sus protagonistas, pues la investigación continúa. Hay que decir que Planeación Nacional le pasa el dinero del Sistema de Participación Indígena a los municipios y estos contratan con las autoridades indígenas y gran parte del dinero terminaría perdida, según el informe de la W Radio. La W Radio ha logrado establecer varios perfiles de líderes que se estarían robando los dineros destinados a las comunidades indígenas. Son 5 mujeres que fueron durante años jefes de resguardos indígenas que hacen parte de la mesa de concertación wayú, candidatas a la alcaldía de Uribia, exdiputadas, exsenadoras, exrepresentantes a la Cámara, exconcejal, exsecretarias de Asuntos Indígenas o dueñas de fundaciones que contratan con el Estado o con los mismos resguardos indígenas. Tal como lo hemos dicho, hace particular énfasis en integrantes de la Mesa de Diálogo y Concertación del Pueblo Wayú, una instancia que se conformó con el beneplácito de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, con el aval de algunas comunidades indígenas y que ha promovido algunos proyectos en el departamento de La Guajira, pero que también ha contado con la resistencia de algunos sectores de la misma etnia wayú en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha. Para abordar la otra mirada de este tema, hemos invitado a la coordinadora de la Mesa de Diálogo y Concertación del Pueblo Wayú, la abogada Hilduara Barliza. Ella está con nosotros aquí en Guajira Estéreo. Doctora Barliza, muy buenos días. Buenos días, Keila, y buenos días para todas las personas que en este momento te escuchan. Bueno, frente a este panorama y ante estos señalamientos a miembros de la Mesa de Diálogo y Concertación Wayú, ¿qué se le puede decir a la ciudadanía y especialmente al pueblo indígena que hoy está dividido en torno a este tema tan sensible como es la inversión de sus recursos? Bueno, inicialmente tengo que arrancar diciéndote que gracias a Dios y a ustedes por la oportunidad de dirigirnos. Para tranquilidad de todos los que nos escuchan, hay algo que sí debo de arrancar diciendo, y es que la Mesa de Diálogo y Concertación para el Pueblo Wayú fue creada para el manejo y toda la construcción de la política pública dirigida, en este caso particular, a el pueblo indígena wayú colombiano. Nosotros no administramos un solo centavo de presupuesto que nos giren ni de nada que tenga que ver con eso.
Entonces, por ese lado, yo tengo un parte de tranquilidad, porque sé que como mesa de diálogo y concertación para el pueblo guayú no podremos ser acusados de malversación de fondos ni de nada que tenga que ver con manejo de recursos públicos. Yo en otra oportunidad manifestaba, ahora bien, que pertenecemos a organizaciones indígenas, que pertenecemos, bueno, eso fue lo que el Estado colombiano nos guió, nos direccionó, cuando a través de la Constitución del 91, después de eso dijo que la única manera para poder favorecer, ayudar a los pueblos indígenas debían estar organizados. ¿A través de qué? De un decreto que ellos mismos crearon, que es el 1088, que faculta para que 2 o más autoridades se agremien, se asocien y juntos salgan a buscar proyectos y programas que vayan dirigidos en la mejora del desarrollo de vida, de su calidad de vida y de todas estas cosas. Entonces, ¿esto qué es? Simplemente una cortina de humo para poder esconder el gobierno colombiano la real intención que tienen detrás del pueblo indígena guayú en este caso. ¿Y cuál es? Hemos venido siendo víctimas desde hace muchísimo tiempo de la ausencia del Estado. Hoy, que gracias a medidas cautelares y gracias a acciones jurídicas y judiciales que han interpuesto indígenas guayú líderes, a los cuales no nos queda sino darle las gracias y el reconocimiento por lo que han hecho, entonces el gobierno colombiano va a intentar de hacer un giro, ¿cómo? Diciendo que nosotros somos los bandidos, que nosotros somos los corruptos, cuando en realidad mi pregunta entonces sería, ¿a dónde han estado los entes de control que han venido durante todos estos años haciendo investigaciones? Porque aquí no dejan respirar a la gente los entes de control. Entonces, ¿cómo no habían encontrado nada antes y ahora sí viene todo el mundo encima? Yo pienso que esta es una alerta para que todos los guajiros despertemos de una vez por todas y nos demos cuenta que a papá gobierno no le gusta cuando se le cantan 3 verdades. Entonces, eso es lo que está ocurriendo y desafortunadamente para el gobierno y para todas esas multinacionales que estuvieron aquí hace 30, 40 años atrás, hoy las condiciones de negociaciones serán diferentes, porque hoy consiguen un pueblo un poco más letrado, un poco más entendido, que no va a permitir que se sigan robando ellos nuestros recursos naturales a cambio de nada, porque incluso lo que teníamos era las regalías, a través de las cuales se nutrían muchísimos programas y de un solo raponazo se la llevaron. Entonces, el tiempo ha demostrado que esas regalías sí servían para muchas cosas, para financiar muchos proyectos. Hoy cantamos hace 5 años atrás desnutrición, ahí la tenemos. Cantamos una cantidad de ausencias y de situaciones muy nefastas para el pueblo guajiro y para el pueblo guayú que hoy se están verificando. Entonces, claro, aquí no tienen otra situación más, es la que de endilgarnos de corruptos cuando verdaderamente las intenciones de ellos es venir por lo otro que nos queda. ¿Qué es lo que nos queda? Energía eólica, energía solar y otras riquezas naturales que ellos necesitan llevárselas. Estamos con la abogada Hilduara Barliza, ella es coordinadora de la Mesa de Diálogo y Concertación del Pueblo Guayú. Se está refiriendo inicialmente a este tema, la investigación que ha anunciado la W Radio sobre integrantes de la mesa y sobre otros líderes guayú que estarían malversando fondos o quienes, según palabras de la misma cadena radial, se estarían robando la plata de los indígenas guayú. En ese sentido, he expresado total tranquilidad. Pasemos a otro tema, usted lo tocaba. La Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado determinó medidas cautelares para la presidencia de la República en torno a la situación de La Guajira. Hace escasamente 3 días, la Corte Suprema de Justicia instó y obliga al presidente Juan Manuel Santos a atender de manera prioritaria a La Guajira con un plan para este fin, con el plan de superación de esta circunstancia, de esta situación de crisis humanitaria. ¿Qué lectura ustedes desde la cosmogonía guayú y desde la mesa de concertación le dan a estos fallos y a la acción del gobierno nacional?
Bueno, a nosotros como Mesa de Diálogo y Concertación para el Pueblo Wayúu nos tocó ponernos muy bravos, muy guapos y accionar en contra de la presidencia para que permitiera que nosotros como institución pudiésemos accesar a todo lo que se estaba diciendo dentro de la orden que emitió la Comisión Interamericana, dentro de lo que son las medidas cautelares. Así las cosas, pudimos en 2 municipios, que fue en Uribia y en Maicao, conformar unas comisiones técnicas que nos han servido para hacerle seguimiento a dichas medidas cautelares. Y desafortunadamente hoy, 2 de agosto, tengo que decirte que ha sido una burla más del gobierno colombiano porque se mantienen en puro papeleo y no hacen verdaderamente ninguna ejecución. Lo sientan a uno en esas reuniones donde supuestamente hay toda una parafernalia desde presidencia, desde Cancillería, y a la hora de la verdad todo quedó en documentos y en fírmenme el listado. ¿Con qué intención? Con la intención de ir a decirle a la Comisión Interamericana que ya ellos han cumplido, que aquí están los videos, que aquí están las reuniones donde estuvieron las autoridades, y resulta que seguimos en las mismas falacias, en las mismas mentiras. Bueno, motivados por esa cantidad de mentiras, además de que ya hemos aprendido la lección de los indígenas del Cauca y de otros sitios de Colombia, nosotros los indígenas Wayúu nos vamos a movilizar. Aquí se va a dar con los indígenas Wayúu una movilización de la que no se tenga historia contra el gobierno colombiano. Ya estamos cansados de estar siempre sentados haciéndole honor al nombre de nuestra mesa, al diálogo y a la concertación, y eso no ha servido para nada. Definitivamente lo único que moviliza entonces al gobierno colombiano y los hace que pongan atención por lo menos son las medidas de hecho. Bueno, el pueblo Wayúu se va a movilizar este 18 de agosto. Nos vamos de movilización en todos los municipios donde haya población indígena Wayúu. Ya nos cansamos de tanto engaño por parte del gobierno colombiano. Doctora Barliza, ¿cómo se garantizará la unión del pueblo Wayúu en torno a esta movilización, teniendo en cuenta que hay mucha fragmentación, no solo ideológica, sino también política, económica, de intereses entre los mismos líderes indígenas Wayúu? Hemos escuchado los casos del señor Rojas, que cuenta con resistencia en gran parte de la comunidad Wayúu, a quienes sus mismos, a sus mismos paisanos de la etnia le han enviado la palabra. El caso de Matilde López Arpuchana, quien también ha sido objeto de algunas críticas por parte de los indígenas. El caso de algunas exalcaldesas y funcionarias de Uribia que pertenecen a esta etnia, también cuentan con resistencia. ¿Cómo lograr la unidad para esta movilización en un entorno tan complicado como es el de el pueblo Wayúu y sus divisiones? Muy buen punto, Keila. Los indígenas Wayúu tenemos la particularidad que cuando tenemos un solo objetivo en común, lo demás lo deponemos. Hoy da lo mismo que no nos gustemos o que no nos parezca bien ni Matilde, ni Ilduara, ni Javier Rojas, ni nadie. Aquí tenemos un solo objetivo común, y es que nos hemos dado cuenta, y tenemos que darle las gracias, entre otras cosas, al señor gobernador encargado, que nos ha despertado un sentimiento enorme de unidad, de patriotismo, de sentimiento y de sentido de pertenencia hacia nuestra cultura y hacia nuestra territorialidad, hacia nuestro departamento. Gracias a él, hoy nos sentamos en la misma mesa, todos aquellos que en algún momento anterior tuvimos diferencias o aún las seguimos teniendo conceptualmente hablando, pero hemos decidido que no vamos a permitir que sigan pisoteando la dignidad de un pueblo. Ya estamos cansados de esta situación y nos vamos a pronunciar, porque
Todos no somos corruptos. Todos no somos bandidos. Claro que los hay, conforme los hay en Bogotá, conforme escuchamos los Panama Papers donde está Darío Arizmendi y sin embargo viene con su dedo acusador a hablar aquí mal de uno. Donde está aún el mismo gobernador que hoy estamos leyendo informes de revista Dinero, informes de revista Semana, informes de los paramilitares que dicen de él de todo y sin embargo de eso no se habla porque él es el señor gobernador. Bueno, aquí los indígenas y todo el pueblo guajiro se va a parar en una sola voz. No vamos a aceptar más irrespetos de foráneos que bien pueden irse para su tierra a hacer lo que le corresponde a ellos allá. Y tienen que permitir que nosotros salgamos de esta crisis en la que estamos. Y esta crisis en parte tienen que arrancar el gobierno colombiano reconociendo que se la debemos a ella. ¿Cuánto no hemos aportado a la nación y qué tenemos devuelto? Y encima ahora vienen con su cortina de humo a señalarnos a todos como unos buenos corruptos cuando lo que vienen es detrás de los 25 parques eólicos, detrás de la energía solar. ¿Será que nos hemos puesto a pensar que si cogen nuestra energía solar y nuestro parque y nuestros parques eólicos, esto es para toda la vida? ¿Cuándo se acaba el sol y cuándo se acaba el viento? Por Dios. Entonces vamos a estar escolonizados para el resto de la vida. Nuestros tataranietos nos echarán la culpa de esta situación histórica que vamos a dejar pasar como lo hemos venido haciendo porque somos pasivos y tranquilos. No, ya está bueno. Vamos a levantarnos. Todo el pueblo guajiro, yo le hago esta convocatoria, sin distingo ni de raza, ni de credo, ni de diferencias, ni de nada. El 18 de agosto que se sienta en el mundo que Colombia se paró, y en Colombia, perdón, que la Guajira se paró en una sola raya, no más. No vamos a seguir permitiendo más abusos contra la dignidad de un pueblo. Doctora Barliza, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Guajira Estéreo y seguiremos abordando estos temas de importancia para la etnia wayú. Antes de irme, quiero referirme al tema de la tutela por la Corte Constitucional. Claro que celebramos estas medidas y creo que el punto de partida va a ser precisamente el de la movilización del 18, donde anunciaremos punto por punto cómo va a ser las peticiones y las negociaciones que se van a hacer frente al tema de esta medida de la Corte Constitucional, que ya va por segunda oportunidad, porque fíjate que cuando me refería que ha sido una burla más, siempre viene el gobierno colombiano, viene el presidente con todos sus ministros, se encierran en un sitio donde no permiten el acceso de la gente normal, común y corriente como nosotros, para hacerle ver 3 o 4 errores que vienen cometiendo. Mientras no nos entiendan cómo somos y cómo nos comportamos, seguirán cometiendo errores desde el gobierno nacional. Ojalá y una próxima venida del señor presidente de la República permitan que sea acceso al público sin distingo de ninguna especie, sin listados para demorar 3 y 4 horas para poder ingresar a un sitio de esos tan especial. Conforme él hoy está dándonos un trato especial por la orden especial que le dio al doctor Néstor Humberto, significa que nos está dando un trato discriminatorio, porque qué diferencia hay entre la fiscalía que tenemos aquí y una especial que él va a mandar. Significa entonces que hay que tratarnos distinto. Y los tratos distintos, dice la Constitución, ya son desiguales. Entonces hay una discriminación desde ese lado. Ojalá y esa discriminación dentro del error que significa sea para lo bueno. Que venga, se verifique, se den las cosas conforme se tienen que dar y dejemos de estar juzgando y condenando a las personas antes de que toda una historia y un proceso probatorio designe quiénes son los que verdaderamente tienen la culpa en toda la debacle que estamos pasando. Muchísimas gracias. Ella es la coordinadora de la Mesa de Diálogo y Concertación del Pueblo Wayú, Hilduara Barliza. Habló aquí en Guajira Estéreo sobre la situación del pueblo wayú frente a la crisis humanitaria. Ha dicho que hay una cortina de humo porque el Estado ha estado ausente y el pueblo wayú ha sido víctima de este abandono. Se ha preguntado dónde han estado los entes de control en todos estos años que hasta ahora se anuncian medidas contra la corrupción
corrupción. Ha calificado de burla del gobierno nacional algunas de las medidas cautelares impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha anunciado para el próximo 18 de agosto en todo el departamento de La Guajira una movilización de los indígenas de la etnia wayú contra el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para evitar la explotación, para evitar el saqueo de los recursos naturales con que cuenta el departamento de La Guajira en materia de energías